Muchísimas gracias, Raúl. Estimados padres de familia, bienvenidos a esta continuación de este ciclo de conferencias de Escuela para Padres. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de la sexualidad, acerca de qué es la educación sexual integral. Primero que nada, pues presento a mis colaboradores. Se encuentra Miss Mónica Otero, subdirectora del SEAM, Miss Tania Reyes, psicóloga del SEAM. También se encuentra con nosotros Raúl Montoya, nuestro ingeniero de sistemas, y en el apoyo técnico también Arturo Castro. Y bueno, pues ahora sí presento a nuestra ponente, y es la psicóloga Katia Ogaz Carrillo, quien es maestrante en psicoterapia gestal y sexología clínica, y también es especialista en psicoterapia de parejas y grupos. Ha sido conferencista y tallerista a nivel nacional, especializada en temas de sexualidad, género, educación sexual integral para la niñez y la adolescencia, así como escuela para padres. También desarrollo humano y manejo de emociones. Y pues bueno, papás, la idea de esta tarde pues es disipar inquietudes por parte de ustedes y que también se lleven una buena información veraz y confiable, pues de todas estas inquietudes que tienen los chicos hoy en día. Y bueno, pues cabe mencionar que también nuestra ponente va a estar con ellos trabajando el día miércoles, es decir, mañana, en 3 horarios. Evidentemente, pues los vamos a dividir por grado, primer grado, segundo grado y tercer grado, para hacer énfasis en pues la información que consideramos que es más adecuada con base a su edad. Y bueno, pues sin más preámbulo, cedo la palabra a la psicóloga Katia. Adelante, Katia, bienvenida. Muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes, noches a todos los papás y mamás que nos regalan un ratito de su tiempo hoy acá. Vamos a empezar a platicar. A grandes rasgos, justo yo me dedico al área clínica, soy parte de la asociación que se llama, nombrada AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual y Sexología, y formo parte de la mesa directiva desde hace varios años. Es allí donde yo me formé en la maestría en sexualidad. Mi profesión soy psicóloga de base, de profesión básica, y pues desde ahí me gustaría compartir con ustedes información que me parece relevante. Siempre que yo me acerco a una escuela para empezar a hablar de estos temas, me parece mínimamente ético y responsable y respetuoso también que nos den también una ventanita con papás, porque es un tema que puede resultar delicado dependiendo de las familias, dependiendo del concepto y de la, pues sí, del pensamiento de cada familia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, es importante justo llegar también a las familias e informarles de qué es lo que vamos a hacer, de qué vamos a hablar, hasta dónde y con qué perspectiva vamos a llegar a hablarles a los chicos y a las chicas. Y justo desde esa responsabilidad es que estamos con ustedes acá. Yo tengo muchos años trabajando como tallerista y trabajando en los temas de educación sexual. La verdad es que he sido afortunada de que me abran puertas al interior de toda la República en escuelas y básicamente mi forma de trabajar hago un sondeo previo, justo no doy por hecho, aunque sé que va a haber preguntas y cuestionamientos, dudas parecidas, no damos por hecho nada. Me acerco primero a través de la escuela a los grupos para hacer un pequeño sondeo, un breve sondeo sobre en qué están los chicos, cuáles son los temas que les están haciendo ruido, que les están siendo significativos, y en base a eso preparamos justo un taller, una conferencia, lo que se ha solicitado, un poco, comentaba con Tania, un poco a la carta, ¿no? Un poco para resolver dudas específicas, aun cuando son dudas que se parecen a otras escuelas, porque, bueno, pues estamos en ese contexto, ¿no? Nuestros chicos no están abstraídos de justo la globalidad de la información, y es por eso que seguramente los temas y el nivel de información que manejan, pues es parecido. Sin embargo, siempre hay temas en donde particularmente en los grupos hay curiosidad, hay dudas, y bueno, pues justo estamos al pendiente para resolver esto. A mí me gustaría, justo desde esta responsabilidad con ustedes, y de hecho por eso yo pedí y sugerí que fuera antes la charla con ustedes, abrir el micrófono y abrir la puerta para comentar, para cerciorarnos de dudas y para que ustedes sepan justo desde dónde, cómo y por qué vamos a hablar de estos temas. Le voy a pedir, Raúl, que vayamos pasando. Hoy vamos a hablar el título de la ponencia se llama Hablemos de Sexualidad, y me gustaría compartirles que el concepto
de educación integral de la sexualidad o para la sexualidad es, hoy en día, es un consenso dado por la UNESCO y tiene un carácter justo de oficial, por así decir, a nivel internacional. Es un consenso a nivel internacional. Cuando ustedes escuchen que venimos a hablar de educación integral de la sexualidad, no es cualquier formación, cualquier escuela, cualquier información que se saca de cualquier página de internet, no. Cuando hablamos de educación sexual integral, justamente hay acuerdos internacionales que respaldan esto y me gustaría decirles así como muy a grandes rasgos que ese es un proceso basado en un currículum para enseñar y aprender los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. El objetivo básicamente es preparar a nuestros niños y niñas. Si vamos un poquito antes, Raúl, vamos a preparar a nuestros niñas y niñas y a nuestros jóvenes con conocimientos, con actitudes y valores que los van a empoderar. ¿A empoderar para qué? Tanto el concepto de sexualidad, que está basado en el bienestar humano, como el concepto de educación sexual integral o integral de la sexualidad, procura la salud de las personas, bienestar y dignidad, desarrollar las relaciones sociales, sexuales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus decisiones afectan a su bienestar y el de los demás, y entender cuáles son los derechos a lo largo de la vida, asegurarse de protegerlos. ¿Pasamos, Raúl, por favor? La educación integral de la sexualidad se imparte, deben saber ustedes, en entornos formales e informales, dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, la idea es venir con respaldo científico riguroso, siempre basado en investigaciones, en hechos y en evidencia científica. La forma de impartir la educación integral de la sexualidad siempre es en forma progresiva. ¿Qué significa esto? Que es de acuerdo a la edad, de acuerdo a los avances científicos, de acuerdo a las competencias y a las posibilidades de que los chicos y las chicas entiendan lo que está sucediendo y también mirando el contexto social, porque idealmente, ¿no? Creemos que nuestros hijos se educan de acuerdo a cierta capacidad cognitiva, pero está ahí la experiencia de la que ninguno de ellos está, a menos que los encerremos, ninguno de ellos se puede abstraer, y eso también impacta en la velocidad en la que ellos necesitan información. Decía, es adecuada a la edad y se ajusta a la diversidad del desarrollo, se adapta a estudiantes con diferentes capacidades, diferentes niveles de desarrollo cognitivo y conductual. Es decir, la educación integral de la sexualidad es un concepto tan responsable que estamos hablando justo de mirar el todo. ¿Qué vamos a dar de información y a quién lo vamos a dar? Avanzamos, Raúl, por favor. Se cubren aspectos desde la educación se refiere a la amplitud, a la profundidad y a la coherencia en los temas que vamos abarcando. Y abarcamos anatomía, fisiología sexual, reproductiva, pubertad, menstruación, reproducción, anticoncepción. Esto es importante. Para los chicos es importante saber de métodos de anticoncepción, embarazo y parto. Y también hablamos de VIH y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, esos son como los ejes que todo el mundo entiende que se dan cuando se da educación sexual, sí, pero no podemos dejar de lado hablar de derechos humanos, hablar de vida familiar, de relaciones interpersonales sanas y respetuosas, de valores personales y comunes, de valores culturales, sociales, de igualdad de género, de discriminación, perdón, de comportamiento sexual, de violencia de género y otros tipos de violencia. De la misma manera, de integridad física y hablamos también de abuso sexual, prácticas nocivas, tales como el matrimonio infantil, precoz y algunas cuestiones que se dan socialmente como ablación femenina. Adelante. Ahora, a mí me gustaría empezar como, perdón, Raúl, di un clic. Me gustaría justo empezar a preguntarles a ustedes, y toda esta información, ¿a quién se la vamos a dar? ¿Avanzamos? ¿Dónde vamos a poner todo esto que acabo de decir? Cuando hablamos con nuestros hijos y damos educación sexual integral. Bueno, pues, de la misma manera que estamos pensando en integralidad, me gustaría hacer un súper breve recordatorio de a quiénes les estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es la información de esto?
pasamos, y este cerebro que aquí hace alusión justo a un cerebro adolescente, a un cerebro en desarrollo que es importante que nosotros tengamos en cuenta para estar acá. Esta diapositiva no me voy a detener mucho, solamente es un poco para recordarles a ustedes, papás y mamás, todo lo que está pasando, que ustedes ya saben, en términos de cambios en la adolescencia, biológicos, psicológicos, sociales. Avancemos a la siguiente, Raúl, por favor. Me gustaría puntualizar algunos que me parece que son de suma importancia y que tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta. Porque voy a decir esto porque esto va a hacer mucha resonancia en cuanto a lo que ustedes seguramente están sintiendo como significativo respecto a toda la información que está viendo en las redes sociales con nuestros hijos e hijas. Es importantísimo pensar que nuestros hijos e hijas, y estoy hablando de estos chicos de secundaria entre 12 y 16 años aproximadamente, que es el grupo en el que están los chicos con los que vamos a hablar, tienen cambios psicológicos que no son al margen de los cambios físicos. Los cambios orgánicos también determinan profundas modificaciones psicológicas. Esta es una reflexión, pues, o sea, los cambios psicológicos que sufrimos en la adolescencia o que pasamos, no me gusta la palabra sufrir, sino que estamos pasando en la adolescencia, están ligados a algo biológico también. Entonces, si bien la personalidad matiza un poco estos cambios, hay chicos y chicas, hay adolescentes muy tranquilos, muy estables, pero la mayoría de los adolescentes sí pasan por picos emocionales y por cambios que se ven, que son evidentes, o al menos en una parte de su adolescencia. ¿De qué estamos hablando? 6 ejes principalmente. Recordemos que ellos están en pleno descubrimiento del mundo del yo. ¿Qué significa esto? Que están construyendo su propia autonomía. No olvidemos esto. Y entonces ellos, hay algo biológico que los está empujando a diferenciarse. Cuando no tomamos en cuenta esto, papás y mamás, sentimos y vemos cómo antes mi bebé era súper apegado a mí, todo lo que yo decía era ley y todo eso, y ahora, para nada. Ahora parece que todo lo que digo, lo contrario, es lo que buscan. Bueno, algo está sucediendo justo en ese cuerpo, no es solamente lo social, no es solamente que son adolescentes y son rebeldes porque sí. Está sucediendo algo desde lo biológico que lo obliga, y luego lo psicológico, por supuesto, que lo obliga a buscar la diferencia. No es contra nosotros, no es contra su familia, es algo que necesita el adolescente o la adolescente hacer. El segundo, la vida sentimental se hace más intensa y más oscilante. ¿Qué significa esto? Justo, estamos hablando de una química cerebral que está empujando, son básicamente neurotransmisores, neuronas y un juego de cuestiones físicas que están empujando este comportamiento, y entonces de pronto se vuelven más emocionales, se dice cotidianamente, más intensos emocionalmente. De pronto el enojo es mucho, la tristeza es mucha, la alegría es mucha, ¿no? Y eso, dependiendo de nosotros, del tipo de familias que somos y de nuestra personalidad, a veces nos puede parecer demasiado. Yo he escuchado papás y mamás que dicen, no soporto justo que se ría tan intensamente. ¿Han visto a un grupo de adolescentes en la calle, en el transporte público, en un café, cuando se reúnen? Ruidosos, ruidosos, ruidosos. Ajá. Y de pronto podemos tomar a mal esto. De pronto hay gente que me ha dicho, es que quieren llamar la atención, es que, pues puede ser, pero básicamente algo está sucediendo en ese cuerpo también, en donde es real, la vida emocional está siendo intensa. Comienzan a preocuparse progresivamente por el futuro, porque empiezan a tener conciencia de esto. Y entonces esto los lleva a tener una constante incertidumbre. Tratemos de ser empáticos con los adolescentes. Los adolescentes se acaban de dar cuenta, están empezando a darse cuenta del mundo en el que viven y que les espera. Sin embargo, ellos no han tenido el control para nada como somos los adultos. A veces tenemos el control y lo perdemos, pero sabemos qué es tener el control. Ellos no. Ellos ven de lejos el futuro, ven el mundo y todavía no saben qué es tenerlo en la mano. Esto decimos que crea una constante incertidumbre en el cerebro de nuestros chicos y chicas adolescentes. El siguiente, sus valores cambian. Perdón, Raúl, sí, en esta misma diapositiva, perdón. Los valores de ellos cambian. Lo que antes era primordial, que era papá, mamá, las familias, hoy en día, en la adolescencia, los pares
se convierten en lo más importante porque justo están buscando diferenciarse de lo que han sido. Y esto se vuelve un valor para ellos. Nuevamente, no es en nuestra contra. No es que muchos papás y mamás y familias se sienten traicionados por sus hijos adolescentes. No es contra nosotros. Necesitan buscar otras identidades. Crece el impulso a la autorrealización, es decir, el impulso a la realización de objetivos y que además es congruente justo con los valores. Lo que les acabo de decir es, mis objetivos van a estar alineados con mis valores y si mis valores cambiaron, entonces mis objetivos van a cambiar. Mis metas no son las mismas que las de mis papás, aunque qué más quisiéramos, ¿verdad? A veces nos dicen que sí. Altamente probable que sus prioridades sean otras que las de nosotros, ¿cierto? ¿Les suena familiar? Seguramente sí. Como dije antes, hay adolescentes que esto lo presentan en mucho menor grado, hay adolescentes que lo presentan en mucho mayor grado, perdón. Depende más bien, sin duda, pues de la personalidad del adolescente, ¿no? Ahora sí, la siguiente, Raúl, por favor. Estamos hablando entonces de que nuestros pequeños y pequeñas, aunque ya están creciendo, siguen, de hecho, es el pico de un cerebro bañado de hormonas. Y un cerebro bañado de hormonas, ya naturalmente y además con todo lo que sucede, ¿no? En la confrontación de su persona con el mundo que los rodea, padecen estrés. Cuando se hacen estudios en adolescentes, sabemos que los cerebros adolescentes siempre están estresados, padecen incluso ansiedad y algunos hasta depresión. Sin embargo, son síntomas que confundimos con esta idea que tenemos de la adolescencia. Y creo que nos hace bien a los papás y a las mamás como recordar esto eventualmente porque, insisto, no es que se voltearon en nuestra contra o que dejaron de amarnos o que ahora están contra nosotros, es que ellos están lidiando con cambios muy importantes. Si cuando tenemos estos choques entre familias recordamos esto, créanme, el enojo va a bajar, sí o sí. Vamos a ser un poco más empáticos, vamos a hacer crecer la paciencia y vamos a tratar de entenderlos a ellos desde otro lugar. Si nuestra paciencia crece, ya ganamos. El siguiente, Raúl, por favor. El cerebro aún está en desarrollo, recordemos. Y entonces una característica típica de un cerebro adolescente es justamente la inmadurez del sistema límbico. Y eso hace que en ellos se despierte el deseo de tomar riesgos y de experimentar nuevas cosas. Imagínense, o sea, justo esto lo digo resaltando que vamos a hablar de sexualidad. Las respuestas fisiológicas, la memoria involuntaria, la atención, los instintos sexuales y emocionales, todo esto está subiendo y bajando con nuestros adolescentes. Y no es culpa de ellos. Adelante, Raúl, por favor. Entonces, bueno, pues pensemos justo en todo esto que les estoy contando y que hoy por hoy, decíamos antes de entrar con ustedes, los temas que manejan en redes sociales, la comunicación entre adolescentes, los temas incluso que hasta parecen de moda, que tienen que ver con la sexualidad, con las prácticas sexuales, con todos estos temas. O sea, imagínense que esta información está llegando a estas personas en esta condición. Es interesante saber esto. Seguimos, Raúl, por favor. Las cosas están así. No quiero asustarlos mucho. Nada más les voy a decir uno que otro datito ahí significativo. Es más, no me voy a tener punto por punto. 40% de los embarazos en la adolescencia no fueron planeados ni deseados, por supuesto. La edad media de las mujeres para su primera relación sexual en 2019, y sabemos que en 2021 sigue siendo la misma media, 15 años. 15 años parece... Hay gente que me ha dicho, bueno, no está tan grave, solo que es la media. Es decir, hay las mismas personas, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de adolescentes que están empezando a los 13 y a los 11 que a los 17 y a los 19. 38% solamente de los adolescentes usaron un método anticonceptivo. En 2019 esta cifra nos pareció alta incluso. Las defunciones de adolescentes asociadas con el embarazo representaron el 13% de todas las muertes maternas en 2019. Es decir, el problema de embarazo adolescente es uno de los problemas más importantes que tenemos que atender. Y esto es tangencial a hablar de sexualidad. Pasamos, Raúl, por favor. No me voy a detener mucho en esta. Igual estamos hablando de embarazos adolescentes, de enfermedades de transmisión sexual que se dan en nuestros jóvenes. En la siguiente, Raúl, por favor. Hay un dato que me gustaría comentarles que a mí me pareció muy significativo y no traigo la diapositiva, pero a veces la
hago una copia y traigo en la diapositiva. Si ustedes abren la página del INEGI, en la página del INEGI hoy en día, desde el censo de hace 10 años y este último, bueno, de hace 12 años ya y este último, el INEGI, en la página donde buscamos matrimonios de personas mexicanas, la figura de pastel, para que haya un dato significativo, no sé si ustedes saben, pero me voy a permitir decírselos, para que haya un dato significativo necesita haber cierto número de personas que estén en esos datos para hacerlos significativos, si no, ni siquiera aparece en la gráfica de pastel. Bueno, la gráfica de pastel de los matrimonios mexicanos empieza a los 10 años. O sea, la gráfica del INEGI empieza a los 10 años, y esto es en México. Entonces, a mí me pareció algo parece tan simple, pero súper relevante, porque si está en la gráfica de pastel, es que no son unos cuantos, ¿no? Y matrimonios como personas que se emparejan, que viven vida en pareja, ¿no? Entonces, eso es un dato que a mí me parece, pues, curioso, pero más que curioso, interesante y alarmante. Ahora, pues, vamos, pues, a justo hablar propiamente de sexualidad. Un poco esto va a servir también para que ustedes sepan desde dónde. Obviamente yo vengo desde este lugar de la educación integral de la sexualidad, con estos respaldos científicos de evidencia que nos ahorran seguramente pues otro tipo de cuestionamientos, porque no estamos hablando ni vamos a hablar ni de mi opinión, ni de lo que creo, ni de lo que creen cierto grupo de personas, sino desde lo que la ciencia y los estudios sociales dicen. La sexualidad, por decir una definición, que hay muchas, pero es una construcción mental de aquellos aspectos de la existencia humana que adquieren significado sexual y, por lo tanto, nunca es un concepto acabado ni definitivo, pues la existencia misma es continua y es cambiante. Me gustaría justo, nada más a nivel teórico, no me tienen que responder ahora, preguntarles ustedes qué saben, cuándo empieza la sexualidad, cuándo termina la sexualidad, si estoy hablando de este concepto. Porque de hecho es algo que voy a preguntarles a los chicos y a las chicas, justamente un poco sondeando hasta dónde está en ellos el concepto de todo lo que abarca la sexualidad. ¿Avanzamos en la siguiente, por favor? Es decir, vamos a pensar, ¿no? Si tuviera yo que estructurar de algún modo el concepto de sexualidad en algunos otros subconceptos, por así decir, o conceptos que engloban a la sexualidad, yo les pondría justamente este diagramita, ¿no? Sí, gracias. Exacto. Ajá. Sexualidad es parte de nuestra vida desde que nacemos. Claudia, le voy a tratar de rescatar ahí lo que tengamos en el chat para enriquecer la charla. La mayoría de los chicos, de hecho, me dicen justo esto. Si somos estrictamente puros, ¿no? La sexualidad abarca incluso la química del cuerpo y, por lo tanto, desde la concepción misma, ya hablamos de una sexualidad. Es muy interesante ver que la sexualidad, desde la concepción misma del ser humano, de el embrión, y luego el feto, y luego la persona, desde ahí ya hay una incipiente, pequeñita parte de la sexualidad, pero es parte de, porque hay química, porque estamos hablando de un sexo apenas cromosómico, un sexo apenas hormonal, ¿no? En los primeros momentos de la vida, y va avanzando y va desarrollándose y va complejizándose con nosotros, y efectivamente está a lo largo de absolutamente toda nuestra vida. Para ir tomando como los temas que nos están haciendo ruido en la escuela, justo porque tenemos un objetivo, ¿no? Venimos justo de hacer observaciones en la escuela y sabemos los temas que están álgidos. Me gustaría justo compartir con ustedes. La sexualidad implica, pero no solamente se limita a conceptos como el sexo, como el género, la identidad sexual o de género, que pueden ser conceptos muy parecidos, la orientación sexual y las expresiones de la sexualidad. Vamos a, posiblemente algunos de ustedes lo tengan muy claro,
Lo que sabemos es que no siempre hay claridad y nuestros hijos incluso están imbuidos en estos temas. Les voy a pedir, yo le pedí a Tania cuando nos poníamos de acuerdo que yo no tengo problema en que si quieren en medio de la charla hacer una pregunta a propósito de un tema, de un concepto que estemos teniendo, con toda confianza yo les leo o les escucho. Nada más, si es posible que abran su micrófono. ¿Avanzamos, Raúl, por favor? Entonces, para irnos estructurando en lo que queremos decir hoy. El término sexualidad, vamos a pensar que se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano. Es una dimensión transversal. Creo que esa palabra es importante. Transversal a lo largo de toda la vida del ser humano. Está basada en estos conceptos y los incluye, pero no solo es esto. Sexualidad es mucho más todavía que esto. Vamos a entender estos conceptos porque la comprensión de nuestra sexualidad un poco se basa y se estructura en esto. Vamos a la siguiente. El primer concepto, sexo. Sexo es un concepto que se refiere únicamente a la parte biológica. El término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras o machos, mujeres o hombres, personas que nacemos con aparato reproductor, lo que se conoce como femenino o masculino. Es decir, hay un cuerpo que tiene una forma, que tiene ciertas características y esto es el sexo. De tal manera que papás y mamás nos podemos dar cuenta que nosotros y nuestros hijos, también nuestros hijos e hijas, la palabra sexo coloquialmente la usamos mal. Decimos, tuvieron sexo, van a tener sexo, tuve sexo. Pero no, pues el sexo ya lo traíamos hecho. En términos normales, pues cuando nacimos y todo está bien, ya venía construido porque es el cuerpo en toda su dimensión. Avanzamos. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Género, a diferencia del cuerpo, que es lo biológico, lo natural, el género es la suma de valores, actitudes, roles, prácticas o características culturales basadas en el sexo reconocido al nacer. Es decir, el género es una invención social. El género fue una invención, un concepto que nos ha servido a lo largo de la historia para conocernos, para definir ciertas cuestiones sociales y culturales en nuestra organización social. Sin embargo, el género no tiene que ver, no tiene que ver con lo biológico, es cultural. Sin embargo, es algo tan fuerte, tan importante, que se transmite incluso de manera no necesariamente verbal. Es un constructo social que tenemos tan hecho, que es parte de nosotros en nuestra cultura, porque en otras culturas es distinto, que les he de contar, esta información es interesante. El género es algo que, si bien es un contexto cultural, es algo que todos y todas las personas entendemos más allá del lenguaje. Se asigna dependiendo del cuerpecito que vemos en el momento de que nace el bebé o la bebé, el humano. Si vemos que la persona nació con vulva y vagina, entonces le asignamos lo femenino y la vestimos de rosa, le decimos princesa y empezamos con todas estas cosas. Y entonces nos empezamos a hacer ciertas expectativas y le atribuimos ciertas cosas y así. Cuando vemos que un bebito nace con pene y testículos, entonces decimos, ok, género masculino, y entonces a este niño le ponemos la gorrita azul y todo lo que tiene que ver con lo que tradicionalmente conocemos como esto. Esto no es poco. Cuando lo digo así parece algo ligero, pero está tan enraizado y estructurado en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro lenguaje social, que lo que sabemos desde los estudios científicos es que el género, los bebés, las personas a las que se los ponemos, lo traen entendido a partir de los 2 años de vida. Y ustedes dirán, ¿cómo crees? Pues si ni siquiera hablan a esa edad.
o no todos hablan. No, la mayoría no hablan todavía. A esa edad empieza el lenguaje. ¿Cómo puede el bebé, la bebé, entender su género y tener el gorrito bien puesto cuando todavía ni habla? Porque la idea del género, esta suma de valores y de actitudes y de roles y de prácticas, lo transmitimos más allá del lenguaje. Hay estudios que nos han evidenciado cómo se carga con distinta fuerza a un niño que a una niña. Le hablamos con distintos números y formas de palabras. Hablamos en distintos decibeles a un bebé que a una bebé. Y eso les va dando información. Damos muchas señales y muchos estímulos para informarle a ese bebé y a esa bebé que lo queremos en este equipo o la queremos en este otro equipo. Y ellas lo aprenden. Es decir, los bebés de 2 años ya saben lo que se espera de ellos desde el concepto de género. De los 2 a 3 años que se desarrolla el lenguaje y que se desarrolla un tipo de pensamiento distinto, suele ser cuando ellos empiezan a cuestionar esto, si es que lo cuestionan. Es decir, yo sí quiero mi fiesta de princesas. O de pronto una nena nos dice, yo quiero mi fiesta de fútbol. Ahí, de 2 a 3 años, en la construcción del lenguaje, empieza esto. No sé si les transmito la importancia del peso que tiene el género. Sin embargo, no dejemos de mirar que esto es una construcción social. Es difícil diferenciar lo cultural de lo natural porque se ha naturalizado en nosotros, pero no es exactamente biológico. ¿Algún comentario, duda al respecto de esto? Lo que les estoy diciendo tiene como muchas coyunturas. Bueno, si no lo hay, voy a seguir, ¿sale? La siguiente, por favor. La identidad de género, que es identidad de género o identidad sexual, dependiendo justo de lo que esté pasando. Ahí estoy poniendo un par de fotografías que me parece que hacen evidente. Estoy buscando a ver si hay comentarios, no hay, que hace evidente pues lo que estoy diciendo. Identidad de género o identidad sexual define el grado en que una persona se identifica como masculina o femenina. Tengo aquí, Raúl, ¿cómo puedo hacer para bajar es que no estoy acostumbrada a Teams. ¿Cómo hago para bajar o borrar esta barra de elementos? ¿Me ayuda? Es una barra de, perdón. La barra de elementos que está al centro, donde están todos los elementos para la cámara, el micrófono, pero la barra me estorba un poquito para leer. Ya, se puede quitar, ¿no? No se puede quitar, no. ¿No? Yo tengo entendido, yo creo que el otro día la bajé, pero no supe exactamente cómo. Entonces, no alcanzo, o sea, justo la barra me impide leer un poco. ¿Me ayudarías, Tania? ¿Estás? ¿Tú alcanzas a leer la barra? La barra que se define el grado en que cada persona se identifica. Uh-huh. Sí, dice, define el grado en que cada persona se identifica como masculina, femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a las personas organizar su autoconcepto y comportarse socialmente en relación con la percepción de su propio género. Así es. Identidad de género tiene que ver con quién soy. Respondería a la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Desde mis, voy a decirlo así, desde mis adentros. ¿Con quién me identifico yo? No con quién me dijeron que me identificara. Por eso, esta discordancia con las personas que hoy en día conocemos como personas trans. Porque una cosa es lo que a mí de pequeñito y gracias al cuerpo con el que nací me dijeron el género que tenía que tener, ¿no? O sea, y me lo asignaron porque, bueno, pues así nos enseñaron. Culturalmente a mí me dijeron que yo era del equipo rosa, que era princesa, que tenía que tener esta y esta característica y hacer esto y esto y esto en mi vida. Y de pronto, cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo o a mí misma, me doy cuenta de que yo en realidad me siento y me identifico mucho más con los del equipo, lo voy a poner solo en 2 términos, pero no es así tampoco, como con el equipo azul. Entenderemos que hay más de 2 equipos. O sea, eso es interesante pues de decir y de puntualizar, pero bueno, para fines de entender en este momento. Y entonces, justamente es
cuando un pequeño o una pequeña, que puede ser que sea desde esta edad, y hay gente que lo empieza a descubrir más grandes, pero es muy común que entre los 2 y 4 años de edad los niños y las niñas empiecen a cuestionar justo si ellos están y ellas están conformes con el equipo que les asignamos según el género. Es cierto que también es una etapa de experimentación. Altamente probable que los niños empiezan a querer ponerse los zapatos de mamá y andan ahí taconeando en su casita, ¿no? Pero esto no significa que hay una identidad de género distinta. Esto es una práctica y esto es algo que les da por curiosidad. Hay niñas que sí empiezan a decir, no, pero es que yo quiero pantalón, no, pero es que a mí me gusta más el uniforme de mi hermano, no, pero es que yo no quiero el cabello largo. Empiezan, ahora, pensemos que esto empieza a descubrirse y reconocerse y que va obviamente creciendo conforme va creciendo la persona. A esa edad tienen uno que otro recurso para identificar qué les gusta ser, con qué se identifican o qué no. Estamos hablando de quién soy. Esto respondería solamente a quién soy. Le juro que no, ya lo intenté. Gracias. No, que no puedo. Sí lo intenté, pero no. Seguimos con la siguiente, por favor. Raúl. La siguiente tiene que ver con la orientación sexual y esto es algo completamente distinto. La orientación sexual tiene que ver y responde a la pregunta la pregunta anterior, la identidad, respondía a quién soy. Esta responde a la pregunta ¿quién me gusta? ¿De quién me enamoro? ¿De quién me siento fascinado o fascinada? Esto no tiene nada que ver con la identidad. La orientación sexual tiene que ver con quién me voy a relacionar sexo, erótica, afectivamente. Y esto puede empezar a verse justo cuando empezamos a tener expresiones con cierta más conciencia de quién nos gusta y quién no nos gusta. A esta edad, o sea, tan pequeñitos, no es muy común que los niños puedan identificar un enamoramiento real o una fascinación real. A los niños de esta edad les gusta la gente, ¿no? O sea, en ese sentido, la orientación no decimos que se define a esta edad o que es propicio definirla. No tiene que ver con esto, aunque no es algo que está ya hecho, latente, pero no es algo que se va a manifestar como tan chiquitos. No sé si me explico, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Gracias, Román, pero ¿qué cree que no se pudo? Seguimos con la siguiente, por favor. Expresiones de la sexualidad. Son aquellas conductas. Esto simplemente es a qué jugamos las personas cuando estamos hablando de nuestra sexualidad. Esto no tiene que ver nada ni con la identidad, ni tiene que ver nada con la orientación. Las expresiones de la sexualidad son aquellas conductas con un componente erótico. Pueden darse una vez en nuestra vida, espontáneamente, de forma continua, en patrones, en actividad, nos gusta. Es a qué jugamos, es cómo practicamos nuestra vida sexual y nuestra vida erótica. Expresiones hay muchas, desde los juguetes sexuales, si es que las parejas o los grupos las usan, personas que usan consigo mismas juguetes, quien gusta de disfrazarse, quien le pone sal y pimienta a su relación sexual, en fin. Y esto puede ser desde una vez hasta convertirse en un patrón, como dice acá. De tal manera que entonces, no sé si nos queda, lo dije de una manera muy, muy resumida, pero un poquito claro, ¿qué es la identidad sexual? Y la identidad sexual responde a quién soy. En la identidad sexual vamos a responder a quién soy, y ahí conocemos a las personas que somos cisgénero, es decir, que nuestro cuerpo coincide con el género que nos asignaron y con el que asumimos. Es decir, yo soy una mujer que nació con cuerpo de mujer, con aparato reproductor femenino, prácticamente normal o tradicional, ¿no? Que también ahí hay variabilidades importantes, y me dijeron que era mujer y yo me asumí cuando crecí y dije, no, sí, yo me quedo en el equipo porque estoy de acuerdo.
o bien personas trans, que son personas que difieren de esto que les fue asignado. La orientación es de quien, como decía, ¿cuándo comienza a manifestar? ¿Cuándo comienza a manifestar en la adolescencia? No entiendo bien la pregunta, Erika. A ver si nos puede como aclarar. No, es que es pregunta, pero ¿cuándo comienza a manifestar? ¿En la adolescencia? ¿La orientación? ¿Se refiere a la orientación? La orientación coincide con las edades en que empezamos a darnos cuenta de quién nos gusta o quién no. Vayan a su experiencia personal. Sí hay gente que sí se da cuenta que sí se enamora en el kinder. Sí hay. Una que otra persona sí se enamora en el kinder. Sí. La mayoría de nosotros sabemos que es el enamoramiento ya más cercanos a la adolescencia, pero no es una regla como tal, si es que se refiere, Erika, a la orientación, ¿no? Pensemos en esto, en la flexibilidad de cómo empezamos a notar y cómo empezamos a autoconocernos. Tiene mucho más que ver con esto. Pasamos a la siguiente, Raúl, por favor. A la siguiente diapositiva. A ver si el resumen está en este cuadrito, que a ver si lo pueden ver. La identidad de género, diríamos, en la caricatura, esto es una caricatura, es una infografía que es una caricatura. La identidad de género diríamos que está en el conocimiento de nosotros mismos, por eso lo ponen ahí como a nivel de mente o de cerebro. Está en donde nosotros identificamos y sabemos quiénes somos. Podemos ser hombres, podemos ser mujeres, podemos ser personas trans, es decir, con diferente género al asignado o diferente identidad sexual a la asignada. La orientación sexual, ahí en la caricaturita, pues está como en el corazoncito, porque nos han dicho que nos enamoramos con el corazón. La ciencia dice que tampoco es exacto, pero vamos a pensar que la orientación sexual es con quién me voy a enamorar o con quién me quiero o deseo relacionar sexoafectivamente. Erótico, sexoafectivamente. Y ahí tenemos personas que somos heterosexuales, quienes nos enamoramos de diferente sexo o género, personas homosexuales, quienes se enamoran o se fascinan con el mismo sexo o género, y también personas que a lo largo de su vida tienen la capacidad de poder enamorarse tanto de personas de su mismo género como personas de su diferente género. No significa que al mismo tiempo, significa que ellos a lo largo de su vida tendrán la capacidad de enamorarse indistintamente de si es hombre o es mujer. Ahora, lo que sabemos desde la ciencia justo es que, yo diría, a ver si con esto les puedo transmitir. Yo hoy tengo 50 años y yo hasta hoy, lo que les puedo decir es que hasta hoy, yo soy una persona heterosexual. Pero sinceramente, yo no podría garantizarles y afirmarles al 100% que en mi futuro no esté enamorarme de alguien diferente. Porque no lo sé. Hay gente que le sucede antes o después. Y no podemos negar que eso es así porque eso está en el plano de lo emocional y eso no se controla. Eso no se prevé, sucede. Entonces, pues hoy por hoy yo creo que yo soy heterosexual, ¿no? Yo me diría que soy heterosexual, pues porque yo no me he enamorado hasta ahora de una mujer, pero mañana no lo sé. Es decir, lo que dice la ciencia es, todos tenemos potencialmente, la posibilidad de enamorarnos de diferentes personas. ¿Nos sucede o no nos sucede a lo largo de la vida? Y entonces, ser estrictos en esto de quién es hetero, quién es homo, quién es bi, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque la potencialidad de fascinarnos y de enamorarnos de personas está hecha de tantos elementos que nadie puede asegurar y garantizar nada en un futuro que no conoce. No sé si un poco les transmito justo esto. El sexo biológico, pues, es el cuerpo que traemos, ¿no? Y también allí tampoco se trata de dualidades porque existen las personas intersexuales. Mucho tiempo atrás se pensó que era una enfermedad, que era un defecto, una variabilidad, etcétera. Se tomó así. Hoy en día, la globalización, la información global que tenemos, justo nos habla de una variación tan diversa, que sería criminal poder decir que hay sexo biológico hombre, mujer e inter, porque es todo un continuo variable. Todos los penes son de distinto tamaño, todos los labios vaginales son de distintos tamaños, colores,
las gónadas son también distinto, y mientras funcione, entonces no tenemos por qué hablar de enfermedad, tenemos por qué hablar de particularidades físicas. Hay gente que incluso, y ustedes saben, incluso teniendo órganos tradicionalmente conocidos y definidos como femeninos o masculinos, pues sufren de infertilidad, sufren de otro tipo de enfermedades. Es decir, el concepto de enfermedad no está alineado con que seas totalmente mujer o totalmente hombre, porque eso en realidad no existe. Somos todo un continuo de variabilidad. Esto lo hablo con los chicos porque me parece importante justo que dejemos de estigmatizar. Nadie de nosotros, y les digo a ellos, y esto lo escucharán y quizá lo escuchen, que sus hijos lo escucharon, tú no sabes cómo son los genitales de tu compañerito, de tu compañerita, de tu amigo, de tu amiga, de toda la vida, porque por lo regular nos andamos viendo. Tú no sabes si tiene un pene más chiquito, unos labios vaginales enormes, un clítoris chiquito, un clítoris grande. No sabes. Y todo esto entra, y nosotros tampoco sabemos, todo esto entra dentro de la diversidad de lo que es el ser humano. Y entonces vamos a acotar el término de enfermedad o de no normalidad a cosas que tengan mucho más que ver con el malestar, con el padecimiento, con el dolor o con la falta de funcionalidad, no simplemente con la forma. Y eso es algo que también me parece que es muy importante que empecemos a abrir como estas reflexiones, también nosotros como adultos, como adultas, porque de hecho estoy segura que nosotros en la generación de ustedes y en la mía nos enseñaron a pensar de manera dual, y esto no necesariamente nos ha hecho bien. Esto nos ha cerrado, nos ha hecho rígidos en pensamiento y no ayuda a conocer el mundo como el mundo es. La diversidad sexual es muy grande, es compleja y forma parte de una maravilla de ser humano, pensamos. Ya para finalizar, Raúl, ¿avanzamos? ¿Avanzamos a la siguiente diapositiva? Cuando de sexualidad se trata, es difícil determinar cuánto de la sexualidad está influida por cada una de estas dimensiones que actúan en espacio, en tiempo. La dimensión biológica, la psicológica, la social, la cultural, la legal, la antropológica, religiosa y hasta la espiritual. Por lo que las teorías que se explican en el desarrollo siempre se deben observar como flexibles y sujetas a particularidades y especificaciones, ajustes incluso. La última, por favor. Creo que es la última. Educo y acompaño desde quien soy, papás y mamás, profesores, todos nosotros. Educo y acompaño desde quien soy, desde lo que aprendo y reaprendo. Es que no puede ser de otra manera. Lo único que me abre la posibilidad de hacer crecer la conciencia de quién soy y de lo que siento, y de... Otra vez, ¿no leo? Y de que... ¿Puedes leer, Tania? Sí, claro. Educo y acompaño desde quien soy, desde lo que aprendo y reaprendo. No puedo ser de otra manera. Lo único que me abre la posibilidad de crecer es la conciencia de quién soy y de lo que siento. Y de ese tamaño será el mundo en el que viva. Así es. Ahora sí, la última. Muchísimas gracias. Ahora sí, tenemos unos minutitos. Aquí están mis datos para cualquier duda, observación, solicitud, reclamación también, ¿no? Son los datos generales, tienen ahí el WhatsApp para una comunicación mucho más rápida. Y me pongo a sus órdenes ahora sí por si hay dudas, comentarios. Espero haber sido lo suficientemente concreta, justo y clara, para que veamos desde dónde vamos a empezar a hablar con sus hijos e hijas sobre la sexualidad. Abran sus micros o escriban. Digo, hay una pregunta que dice, ¿qué rol juega la masturbación en la sexualidad? Es un rol muy importante porque es la forma como los seres humanos conocemos nuestro cuerpo. Y si conocemos nuestro cuerpo, hay una frase que a mí me gusta mucho decir y se los digo a los chicos, no podemos amar lo que no conocemos. Y queremos que amen su cuerpo, porque del amor a su cuerpo y de la valoración de su cuerpo, de nuestro cuerpo, entonces lo cuidamos, lo respetamos, hacemos lo mejor para nuestro cuerpo.
la masturbación ha sido muy castigada en términos de que ha sido puesta como algo negativo. La masturbación es una práctica que en términos naturales todos y todas tendríamos que hacer. Los bebés se masturban. Hay datos de que bebés fetos en el vientre tienen movimientos masturbatorios. Los bebés se masturban, recién nacidos no, porque no tienen control de movimientos, pero los bebés alrededor de meses, de 6, 7 meses, un año, tienen movimientos masturbatorios, hasta que las familias les decimos, déjate ahí, cochinito, ¡pum! Ahí les dijimos que no estaba bien, y entonces algunas personas dejan de hacerlo. La mayoría de las personas sabemos que lo hacen en privado y que lo hacen a lo largo de su vida. Casi nadie obviamente lo acepta, pero los sexólogos decimos que es una práctica que es segura, siempre y cuando, con los chicos decimos, en privado, con manitas limpias, con cuerpo limpio, y no dejes de hacer otras cosas por la práctica de la masturbación, porque entonces se convierten en otra cosa, pero si no es así, esa es la práctica más segura para conocer tu cuerpo y para saber qué le gusta a tu cuerpo y qué le hace bien a tu cuerpo y qué no. Importantísima la masturbación. ¿Alguna otra? Ah, ya vi. Es que esa no la alcancé a ver. Ok. ¿Alguien más? Abran sus micros, papás, mamás. No. Tania invita a papás y a mamás a que hablen. Profesor. Yo creo que, bueno, a lo mejor sería importante, ¿qué pasa cuando uno de los chicos abre con sus papás esta idea de que su orientación sexual es, ¿no?, ser un homosexual o bisexual, o que es una persona trans? ¿Qué sería tu opinión o lo ideal, ¿no?, para manejar este tema con ellos? Lo ideal para manejar este tema desde mi visión humanista es, no podemos cuidar tampoco afuera lo que no cuidamos dentro. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar cómo me siento yo como papá y mamá, qué me pasa a mí. O sea, tomar unos segundos para saber, a ver, me llega con esta noticia o yo me voy dando cuenta, ¿qué me pasa a mí? ¿Me asusto? ¿Me enojo? Me pongo triste, me da miedo, en fin, o sea, primero mirar qué me pasa a mí, y una vez que vea qué me pasa a mí, entonces, dependiendo de ello, pedir un poco de tiempo quizá para responder, acercarme a alguien que me pueda orientar, que me pueda informar, o leo, ¿no? O sea, antes de responderle a la persona, en este caso a nuestros hijos e hijas o quien se acerque a nosotros, antes de responderle y enjuiciar y darle soluciones o negar o sí, porque no sabemos, o sea, justo, si no estamos seguros, si no sabemos, creo que lo primero es atendernos emocionalmente, contenernos emocionalmente, pedir un tiempo, si no tengo la respuesta inmediata, pedir un tiempo y entonces pensar justo en la postura que voy a tomar para ir y responder. Creo que es lo más saludable. Y esto fundamentalmente es, cuídate para que puedas cuidar a los demás. Oye, Katia, quizás sería bueno hacerles alguna recomendación a los padres de familia sobre y bibliografía interesante para ellos, en dónde se pueden apoyar ellos, qué pueden tomar como base, porque bueno, a fin de cuentas, pues a nadie nos enseñan a ser padres, y bueno, llega la adolescencia y empieza este estrés en la casa, y como lo comentaste al inicio de la conferencia, pues nos cambian al niño bien portado, calladito, sentadito, a pues prácticamente un rebelde sin causa, ¿no? Entonces da la vida un giro de 180 grados, y pues muchas veces como padre no sabemos qué hacer o cómo comunicarnos, sobre todo. Yo siempre les comento a los papás que es importantísima la comunicación, ¿no? Pero pues sería bueno que también nos recomendaras algunos libros al respecto. Sí, profesor, le voy a mandar bibliografía a Tania estructurada, ¿no? O sea, para no decirle un solo nombre, ¿no? En este momento. Hay algunos sitios de los que se pueden ayudar. La página de AMSAC tiene literatura gratis.
literatura para diferentes grados y habla de sexualidad en la adolescencia, sexualidad en la niñez. Entonces, si se meten a sitios como la página de AMSAC, podrán obtener libros, están con acceso gratuito algunos y algunos están en venta. Hay una empresa que es buenísima y siempre está actualizando su bibliografía y también cuenta con compras de productos con temas sexuales educativos, que es el Armario Abierto. Es algo que yo, la verdad es que sugerimos mucho porque, bueno, yo lo sugiero mucho porque siempre tienen como actualizada el stock de libros que tienen, los van actualizando. Es bibliografía muchas veces mexicana, o sea, me parece que de todo tipo, pues, ¿no? Con respecto a los temas de sexualidad. Hay material didáctico también. El Armario Abierto se llama la página. Ok. Sí, y les voy a pasar formalmente. También esa biblioteca, bueno, esa librería, ¿no? En algún momento estuvo en físico, ¿no? Sí, está en físico en la Colonia Condesa, sí, quieren ir a comprar, sí. Sí, la verdad es que es muy buena opción. Yo he llegado ahí a visitarla y hay muy buenos ejemplares. Y sobre todo, como dice Katia, están actualizados, ¿no? Entonces, muchas veces es importante, pues, estar al día en todos estos temas y más aún, pues con estos chicos y esta vorágine de información que les llega de las redes y luego no sabemos si pararla sea bueno, si encaminarla o qué debemos hacer, ¿no? Claro. Mira, aquí hay una pregunta que me gustaría no dejar de responder. Creo que una pregunta que ronda entre los jóvenes es ¿cuándo está bien iniciar las relaciones sexuales? Y sí, efectivamente, siempre que nos acercamos a ellos, esa pregunta se las hacemos, las ponemos hacia ellos, porque es importante escuchar. Ellos saben, y en mi experiencia ellos saben justo lo que generalmente me responden, y ya veremos mañana. Lo que generalmente me responden es, pues hay que saber de métodos anticonceptivos, ¿no? Pues hay que saber de enfermedades de transmisión sexual. Y lo que yo les digo justo es, y hay que saber justo de ti, de tu cuerpo, ¿no? De qué te gusta, qué sientes, si quieres, si no quieres, porque otra vez en la educación nos han enseñado a ver para afuera. Y lo que es importante es mirar hacia adentro también. O sea, les digo, es importantísimo que tú sepas, y sí tienen acceso a saber sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, sí, pero no solo es lo mecánico, es qué pasa, ¿no? Emocionalmente contigo. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no? ¿Te interesa? ¿Es curiosidad? Y que puedas elegir desde ahí, pero otra vez la reflexión es, ¿qué siento yo al respecto de eso? Esa sería mi respuesta. Aquí tenemos una mano alzada de Erika Lorena. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Yo tengo conectada por medio del teléfono a otra mamá que no se pudo unir al enlace, pero hice la llamada y estamos en FaceTime. Entonces, ella es Verónica y bueno, la pregunta se me hace también muy interesante a mí. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se acercan a comentarnos que tienen una orientación sexual, ya sea bisexual o homosexual, pero nosotros los aceptamos, pero ellos tienen temor a la reacción que va a tener la sociedad o inclusive otros miembros de la familia? ¿Cómo se debe actuar en estos casos? Pues justo yo diría que si nosotros ya hemos pensado en esto, si nosotros ya sabemos de nosotros que nosotros podemos tener apertura y aceptación y respeto, más que aceptación yo digo que es respeto justo como por esta situación, creo que es muy importante hacerles ver que estamos del mismo lado, ¿no? Que sí es cierto que es una sociedad que está informándose apenas de estas cosas, que hay muchos prejuicios, pero que también hay una gran parte de la sociedad que estamos avalando, respetando, proponiendo justo el respeto absoluto a las diferencias y que sí hay una parte del mundo que tiene prejuicios, pero hay otra parte que respalda. Y la parte de la ciencia y la parte de la educación estamos de ese lado. Entonces es algo que creo que es importante transmitirles a ellos y bueno, qué mejor que su papá y su mamá les digan, pues estamos del mismo equipo, ¿no? Exactamente. Lo que venga, juntos. Claro, yo quisiera comentar, yo tengo tres hijos adolescentes de entre 15 y 12 años, entonces la verdad es que ha sido fabuloso ver cómo ellos mismos
ya conocen esas orientaciones de sus compañeros o de ellos mismos, y es tan natural hablarlas que creo que es más un tema generacional. O sea, puede ser que nosotros lo veamos con espanto o incluso con el temor de que la sociedad no los acepte, pero la verdad es que los chavos ya esto es como tan natural que quizás sea solo vencer el miedo de afrontarlo junto con ellos, ¿no? Y que sepan que pues estamos con ellos, como dices, ¿no? En el mismo equipo y que no van a estar solos para nada, ¿no? Y es bueno saber que además la escuela también está respaldando esto, ¿no? Claro. Que justo la idea de abordarlo es con información, con respeto, ¿no? Con apertura de escucha. Por ahí, gracias, por ahí hay una pregunta. ¿Qué tendencias se ven venir con relación a las nuevas definiciones de orientación sexual, inclusión, etcétera? Si esto es una moda o son términos que llegaron para quedarse. No es una moda, Román, es una realidad que ha existido siempre, solo que antes la callábamos, solo que antes era castigada hasta con la muerte. Todavía hay países donde se mata a las personas, se criminaliza y se mata por ser personas homosexuales, cuando la ciencia y el conocimiento hoy nos dice que eso es un absurdo y que no tiene nada que ver. La población homosexual es una población en el mundo, fíjese, la población de trans todavía no tenemos informes mundiales, o sea, recuento, porque la condición trans ha sido aceptada y respetada con mucha más demora que la orientación homosexual. La orientación homosexual tenemos ya 50, 40 años conociendo esto. Hoy en día sabemos que el 13% de la población mundial es homosexual y ha sido siempre. Ni sube ni baja, porque no se contagia, no se transmite, no, esto no sucede, ¿no? Entonces, justo, no es una moda, no es que llegó para quedarse porque la ciencia y el conocimiento nos dice que esto también existe y que con todo derecho tienen derecho a existir y a ser parte de nosotros con toda la visibilidad, con todo el derecho. No es una moda, no es algo que alguien inventó. A lo largo de la historia ha sido y no ha crecido ni ha disminuido. Bueno, creció la población, obviamente, ¿no? Crece proporcionalmente nada más, no tiene nada que ver con una moda. ¿Cómo se debe manejar el uso de la pornografía con los adolescentes? La pornografía como tal es una de las expresiones o prácticas sexuales. Con los adolescentes hay que decirles, sí, pero es fantasía. Casi nada de lo que hay ahí en la pornografía tradicional es cierto. Entonces, si vas a ver mentiras, ¿no? O sea, eso, que daña, que hace mal, que traumatiza, creo que son cosas que no necesariamente suceden. Más de lo que nosotros sabemos, ellos han visto cosas, y creo que lo mejor, y antes de decir no y prohibir, porque así cerramos canales de comunicación, más vale decir, pues tú qué piensas, ¿no? Oye, pues tú qué sabes, porque así abrimos canales de comunicación y, como dije hace rato, más nos vale estar del mismo lado. Si amamos a nuestros hijos e hijas, ojalá podamos estar del mismo lado, no en contra, ¿no? Sí, sería de gran ayuda orientar a los jóvenes sobre qué hacer cuando tienen dudas sobre su orientación sexual, porque están en una etapa en la que pensar de la apertura puede sufrir bullying, sí, claro, por expresar sus ideas y temores. Claro, es una posibilidad, aunque desgraciadamente se sufre bullying por un montón de otras cosas más, es decir, no es solamente por esta connotación. De hecho, la orientación sexual es una de las razones que menos cuentan para ese tipo de conductas, porque los adolescentes y los niños y las niñas tienen mucha apertura a esto. Sí, ¿hasta ahí alcanzo a leer, profesor? A ver, hay una que dice, bueno, hay países en donde se mata por ser mujer, pero justo sería labor de cada uno proteger a nuestros hijos y los niños de nuevas generaciones vivan felices sin miedo a su identidad. Así es. Es correcto y como bien lo comenta aquí la señora Erika Lorena, pues es labor constante del SEAM y es un compromiso que tenemos para con nuestra sociedad, para con nuestra población estudiantil. El derecho a esta diversidad, el derecho al respeto es una de los pilares que tenemos en nuestra institución como los valores, el respeto, la justicia, la honestidad y que se practican en el día a día, ¿no? Y un ejemplo de ello pues es el respeto
que hemos tenido hacia los chicos, hacia su diversidad, hacia sus gustos, hacia todo lo que los involucra y lo que los forma como personas, y que a fin de cuentas pues va a dar como producto una personalidad, y pues tenemos esta responsabilidad de formar pues seres sanos y pues ciudadanos del mundo, con todo lo que esto implica, ¿no? Atendiendo a su diversidad, a sus gustos, a sus decisiones, y es por ello que, bueno, pues se trabaja tanto en dirección como subdirección y con los profesores esta parte tan importante para la identidad de los chicos. Para su desarrollo y su crecimiento, de hecho. Exacto, así es de vital importancia, y es una etapa pues crucial para ellos, y que pues debemos también como padres de familia acompañarlos, ¿no? Apoyarlos en sus decisiones, y también guiarlos muchas veces es muy importante. Decimos, bueno, pues ahí está la información y tú búscala, pero muchas veces pues hay tanta que se pueden llegar a perder, ¿no? Entonces es importante pues sentarnos con ellos, platicar estos temas abiertamente, ¿no? Y pues también darles información veraz, información confiable, porque como bien dice aquí la ponente, pues muchas veces ellos ven pornografía, que es pues una falacia de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, indicarles que, bueno, pues sí existe esto, pero pues no es la realidad, ¿no? Y pues entre más información les demos a los chicos y más comunicación tengamos con ellos, pues va a ser muy, muy fructífero, tanto para ellos como para nosotros como padres, ¿no? Y recordemos que, bueno, pues esta responsabilidad de la formación es pues también de ustedes, papás. Nosotros también tenemos cierta responsabilidad, y pues si alguno de estos engranes se atora, lo que es el alumno o la escuela o la casa, pues la máquina no funciona adecuadamente, ¿no? Y es nuestra responsabilidad pues darles las herramientas, y por eso pues nos acompañó la psicóloga Katia, que también estará mañana con nuestros chicos para pues platicar al respecto de estos temas tan importantes y estas inquietudes que tienen nuestros alumnos. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta, Tania. Hay un comentario. Ajá, hay un comentario. Dice, ¿qué pasa cuando una sobrina te dice soy bisexual? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Pues, o sea, pasa o va a pasar justo lo que nuestra capacidad de respeto y apertura a ella y a nosotros podamos tener, ¿no? O sea, va a pasar que o se va a sentir con la confianza porque es recibida, o se va a ir y se va a callar para siempre, dependiendo de nuestra respuesta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Una manita alzada. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues, estimados papás, muchísimas gracias por su presencia aquí en esta conferencia virtual. Agradecemos a la psicóloga Katia por brindarnos este espacio, este tiempo, y bueno, pues reiterarnos con ustedes. Estamos al pendiente de los chicos. Miss Tania, pues es el enlace directo que tienen ellos para el área psicológica, y que pues siempre está al pendiente de escucharlos, de orientarlos, y bueno, pues en general hay unos profesores que también nos acompañan. Muchísimas gracias, profesores, por acompañarnos, y pues la idea es que todos estemos en sintonía, estemos en el mismo canal en cuanto a esta información tan importante para los chicos, y bueno, pues como siempre, papás, cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos.